En este video especial, voy a revelarte las 9 cosas que nunca deberías contar a tus hijos y cómo mantener ciertos límites puede impactar positivamente en su desarrollo y bienestar. Te sorprenderás con la última revelación, pero antes de empezar, quiero que prestes mucha atención a esta historia, pues será muy importante para que entiendas la gran lección de este video. Carmen, una madre de 40 años, siempre había creído que la honestidad total era la clave para una familia unida. Con 2 hijos adolescentes, se mantenía firme en su lema: sin secretos, sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando esa honestidad se convierte en una espada de doble filo? Imagina por un momento que tienes un libro abierto frente a ti. Cada página representa un aspecto de tu vida. Carmen pensaba que sus hijos debían leer todas esas páginas, pero pronto se dio cuenta de que algunas páginas eran mejor mantenerlas cerradas. ¿Qué secreto familiar está a punto de cambiar la vida de Carmen para siempre? Antes de comenzar, si encuentras valor en estos videos, por favor, suscríbete y haz clic en la campana para mantenerte actualizado. 1. El peligro de compartir demasiado. Las finanzas familiares. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple número en una cuenta bancaria puede alterar toda la dinámica de un hogar? La respuesta podría sorprenderte. Imagina por un momento que tu cuenta bancaria es como una olla a presión. Si la abres en el momento equivocado, ¡boom!, todo el contenido sale volando. Así fue como Carmen se sintió cuando accidentalmente compartió información sobre sus problemas financieros con sus hijos. De repente, la atmósfera en casa cambió. Los niños empezaron a preocuparse por cosas que no deberían ser su responsabilidad. El psicólogo infantil Dr. Juan Pérez afirma: los niños no tienen las herramientas emocionales para procesar información financiera compleja. Compartir demasiado puede generar ansiedad innecesaria. Y vaya que Carmen lo comprobó de primera mano. Pero, ¿cómo hablar de dinero con los niños sin revelar demasiado? Es como preparar una sopa. Necesitas los ingredientes correctos en las cantidades adecuadas. Demasiada sal, o en este caso información, puede arruinar el plato. Un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que los niños forman sus hábitos financieros desde los 7 años. Imagínate, a esa edad, yo todavía creía que el dinero crecía en los árboles. Pero en serio, esto nos muestra la importancia de educar financieramente a nuestros hijos de manera apropiada. Carmen aprendió que en lugar de compartir números específicos, era mejor enseñar conceptos. Vivimos dentro de nuestras posibilidades en lugar de no tenemos dinero para eso. Ahorramos para el futuro, en vez de estamos en bancarrota. Es como darles un mapa sin revelar todos los obstáculos del camino. El famoso psicólogo suizo Jean Piaget dijo una vez: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Aplicado a las finanzas, esto significa enseñar a nuestros hijos a ser inteligentes con el dinero, no a preocuparse por nuestros problemas financieros. Carmen decidió implementar noches de juegos financieros en su casa. Monopoly nunca fue tan educativo. A través del juego, sus hijos aprendieron sobre presupuestos, ahorro e inversión, sin la carga emocional de los problemas financieros reales de la familia. Pero, ¿qué pasa cuando los niños hacen preguntas directas sobre las finanzas familiares? Carmen aprendió a responder con preguntas. ¿Por qué crees que es importante saberlo? ¿O qué piensas tú sobre nuestra situación financiera? Esta técnica, conocida como reflexión guiada, ayuda a entender las preocupaciones subyacentes de los niños sin revelar información innecesaria. El economista y premio Nobel Richard Thaler propone: si quieres que la gente haga algo, hazlo fácil. Aplicando este principio, Carmen simplificó las conversaciones financieras con sus hijos. En lugar de hablar de porcentajes y tasas de interés, usaba analogías simples. El ahorro era como plantar una semilla. La deuda era como cavar un hoyo. De repente, las finanzas no parecían tan aterradoras. Recuerda, no se trata de mentir a nuestros hijos, sino de protegerlos de preocupaciones que no les corresponden. Como dijo el filósofo Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. Nuestra tarea es guiarlos, no cargarlos con nuestros problemas. 2. Los conflictos de pareja, un tema tabú para los hijos. Si pensabas que mantener secretos financieros era complicado,
prepárate para el siguiente desafío. Existe una línea muy delgada entre ser honesto con tus hijos y convertirlos en terapeutas no remunerados. ¿Dónde crees que se encuentra esa línea? Imagina por un momento que tu hogar es un barco en medio del océano. Los padres son los capitanes y los hijos, la tripulación. ¿Qué pasaría si los capitanes empezaran a discutir sobre la dirección del barco frente a toda la tripulación? El caos, por supuesto. Y eso es exactamente lo que sucedió en la casa de Carmen. Una noche, después de una acalorada discusión con su esposo sobre sus horarios de trabajo, Carmen cometió el error de desahogarse con sus hijos. Su padre nunca está en casa, les dijo, buscando aliados en su frustración. Lo que no se dio cuenta es que acababa de abrir una caja de Pandora emocional. El doctor John Gottman, reconocido por su investigación sobre relaciones matrimoniales, advierte: cuando los padres involucran a sus hijos en sus conflictos, los niños se sienten divididos y ansiosos. Y vaya que Carmen lo comprobó. Sus hijos empezaron a mostrar signos de estrés, como problemas para dormir y dificultades en la escuela. Pero ¿cómo pueden los padres manejar sus conflictos sin involucrar a los niños? Es como hacer malabares con fuego. Requiere habilidad, práctica y sobre todo precaución. El psicólogo infantil Dr. Ross Campbell sugiere: los padres deben presentar un frente unido ante los hijos, incluso cuando están en desacuerdo. Carmen decidió implementar la regla de las puertas cerradas en su casa. Cualquier discusión seria con su esposo se llevaría a cabo en privado, lejos de los oídos curiosos de los niños. Es como tener una sala de juntas en casa, pero sin café ni galletas. ¿Y qué pasa cuando los niños inevitablemente se dan cuenta de que algo anda mal? Aquí es donde entra en juego la honestidad estratégica. Carmen aprendió a decir cosas como: mamá y papá están teniendo un desacuerdo, pero lo estamos resolviendo. Es como darles un resumen ejecutivo sin todos los detalles complicados. Carmen también descubrió el poder de la hora feliz familiar. Después de resolver sus diferencias en privado, ella y su esposo dedicaban tiempo de calidad con los niños. Es como un postre después de una comida difícil de digerir, dulce, reconfortante y une a todos. Pero ¿qué pasa cuando los niños hacen preguntas directas sobre los problemas matrimoniales? Carmen aprendió a responder con preguntas reflexivas. ¿Por qué piensas que estamos discutiendo? ¿O cómo te hace sentir eso? Esta técnica, conocida como escucha activa, ayuda a entender las preocupaciones de los niños sin revelar detalles innecesarios. El famoso pediatra Dr. Benjamin Spock decía: los niños son excelentes observadores pero pésimos intérpretes. Por eso es crucial que los padres proporcionen contexto y seguridad, sin convertir a sus hijos en confidentes o árbitros. Carmen y su esposo también implementaron noches de cita regulares, no solo para fortalecer su relación, sino para mostrar a sus hijos que el amor y el compromiso requieren trabajo y dedicación. Es como hacer mantenimiento a un coche. Si lo cuidas regularmente, es menos probable que se descomponga en medio del camino. 3. El pasado que es mejor dejar atrás. Pero incluso con todo ese mantenimiento, hay partes del motor que es mejor no tocar. ¿Alguna vez te has preguntado qué recuerdos de tu juventud podrían cambiar drásticamente la forma en que tus hijos te ven? Imagina por un momento que tu vida es como un álbum de fotos. Algunas imágenes son para compartir, otras para guardar en un cajón bajo llave. Carmen aprendió esta lección de la manera más dura cuando decidió compartir una historia de su juventud con sus hijos adolescentes. Todo comenzó en una tranquila noche de domingo. La familia estaba reunida alrededor de la mesa, disfrutando de la cena, cuando el hijo mayor de Carmen, Alejandro, mencionó que estaba teniendo problemas para decidir qué carrera estudiar. Carmen, con la intención de inspirar a su hijo, decidió compartir una anécdota de sus años universitarios. Cuando tenía tu edad, comenzó Carmen, estuve a punto de abandonar la universidad. Incluso llegué a falsificar una firma para cambiar de carrera sin que mis padres lo supieran. Lo que Carmen no anticipó fue la reacción de shock en los rostros de sus hijos. El psicólogo Carl Jung una vez dijo: el mayor impacto en un niño no es lo que sus padres dicen, sino lo que hacen. En este caso, las palabras de Carmen tuvieron el mismo efecto que sus acciones pasadas. De repente, la imagen de madre responsable y ética que sus hijos tenían de ella se tambaleó. Alejandro, visiblemente perturbado, preguntó: mamá, ¿cómo puedes decirnos que seamos honestos cuando tú hiciste algo así?
La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre Carmen. Se dio cuenta de que, en su intento por ser transparente, había socavado su propia autoridad moral. El doctor Daniel Siegel, reconocido psiquiatra infantil, advierte: los padres deben ser cuidadosos al compartir sus experiencias pasadas. Lo que puede parecer una lección valiosa para nosotros puede ser confuso o incluso dañino para nuestros hijos. Y vaya que Carmen lo comprobó de primera mano. Pero ¿cómo pueden los padres hablar de su pasado de manera constructiva sin revelar detalles inapropiados? Es como caminar por una cuerda floja. Requiere equilibrio, concentración y, sobre todo, saber dónde poner los pies. Carmen aprendió que la clave está en enfocarse en las lecciones aprendidas, no en los detalles escabrosos. En lugar de compartir la historia completa, podría haber dicho algo como: hubo un momento en mi vida en que dudé de mi camino, pero aprendí la importancia de la perseverancia y la honestidad. El filósofo George Santayana dijo una vez: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Pero quizás, en el contexto familiar, podríamos modificar esa frase. Aquellos que comparten sabiamente su pasado ayudan a sus hijos a construir un mejor futuro. Carmen también descubrió el poder de las historias editadas. Al igual que un director de cine corta escenas para mantener la esencia de la película, los padres pueden compartir versiones apropiadas de sus experiencias. Es como servir un plato gourmet. Se necesita cuidado en la preparación y presentación. El famoso pediatra Dr. T. Berry Brazelton solía decir: los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres honestos y presentes. Esto no significa compartirlo todo, sino ser auténticos en nuestras interacciones con ellos. Carmen y su esposo decidieron implementar noches de historia familiar. En lugar de centrarse en anécdotas personales potencialmente problemáticas, compartían historias de sus antepasados, tradiciones familiares y momentos de orgullo colectivo. Es como construir un puente entre el pasado y el futuro, sin los baches de los errores personales en el camino. 4. Las comparaciones peligrosas. Hablando de otros niños. ¿Alguna vez has pensado que un simple cumplido podría convertirse en una carga de por vida para tu hijo? Imagina por un momento que las palabras son como semillas. Algunas crecen en hermosas flores, mientras que otras pueden convertirse en malas hierbas que sofocan el crecimiento. Carmen, sin darse cuenta, estaba a punto de plantar una semilla que crecería de manera inesperada en el jardín emocional de su hijo. Todo comenzó en una tarde de verano. Carmen charlaba con una amiga mientras sus hijos jugaban en el patio. «Mira qué bien juega al fútbol el pequeño Marcos», comentó la amiga. Carmen, queriendo ser amable, respondió: «Sí, es muy bueno. Ojalá mi Alejandro tuviera ese talento para los deportes». Lo que Carmen no sabía es que Alejandro, su hijo de 10 años, estaba lo suficientemente cerca para escuchar el comentario. El filósofo griego Epicteto dijo una vez: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas». En este caso, la opinión de Carmen sobre las habilidades de Alejandro estaba a punto de perturbar profundamente a su hijo. El psicólogo infantil Dr. Jaime Ginot advirtió: «Las comparaciones son odiosas, crean resentimiento y socavan la autoestima». Y vaya que Carmen lo comprobó. En los días siguientes notó que Alejandro se mostraba más retraído y menos entusiasta con sus actividades habituales. Pero ¿cómo podemos motivar a nuestros hijos sin caer en la trampa de las comparaciones? Es como caminar por un campo de minas. Requiere atención, cuidado y, sobre todo, saber dónde poner los pies. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las comparaciones pueden tener un impacto significativo en el rendimiento académico de los niños. Los investigadores encontraron que los estudiantes que eran comparados constantemente con sus compañeros mostraban niveles más altos de ansiedad y un rendimiento académico más bajo. Carmen decidió implementar una nueva estrategia. En lugar de comparar a Alejandro con otros niños, comenzó a compararlo con versiones anteriores de sí mismo. «¿Recuerdas cuando no podías patear la pelota sin caerte? Mira lo mucho que has mejorado», le decía. Esta técnica, conocida como comparación interna, ayuda a los niños a reconocer su propio progreso sin sentirse presionados por estándares externos. El famoso psicólogo Albert Bandura decía:
Las personas que creen en su capacidad para producir los resultados deseados son más propensas a perseverar frente a los obstáculos. Carmen estaba ayudando a Alejandro a construir esa creencia en sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando los niños inevitablemente se comparan con otros? Aquí es donde entra en juego la mentalidad de crecimiento, un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck. Carmen aprendió a decir cosas como: Marcos tiene mucha práctica en fútbol. Si te interesa mejorar, podemos dedicar más tiempo a practicar juntos. Es como darles una escalera en lugar de señalar lo alto que está la fruta. El pedagogo italiano Maria Montessori dijo una vez: el niño es el padre del hombre. Aplicado a las comparaciones, esto significa que la forma en que tratamos a nuestros hijos hoy moldea cómo se tratarán a sí mismos en el futuro. Carmen también descubrió el poder de celebrar las victorias pequeñas. Cada vez que Alejandro mostraba esfuerzo o mejora en cualquier área, lo reconocía. Me encanta cómo te esforzaste en ese pase aunque no saliera perfecto, le decía. Es como regar una planta. Con el cuidado adecuado, eventualmente florecerá. Pero ¿qué pasa cuando otros adultos hacen comparaciones frente a nuestros hijos? Carmen aprendió a intervenir sutilmente. Cada niño tiene sus propios talentos, respondía con una sonrisa. Esta técnica, conocida como redirección positiva, ayuda a cambiar el enfoque de la conversación sin crear tensión. El psicólogo Howard Gardner, famoso por su teoría de las inteligencias múltiples, nos recuerda que no es lo inteligente que eres, sino cómo eres inteligente. Carmen comenzó a aplicar este principio, reconociendo y celebrando las diversas formas de inteligencia y talento en sus hijos. Antes de pasar a la quinta cosa que nunca deberías contar a tus hijos, si te está gustando el video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal con la campana, para que no te pierdas futuros videos. Y si disfrutas de este tipo de contenido tanto como yo, comenta: amo estas historias. Por cierto, comenta también qué te gustaría ver en los próximos videos. Leo todos vuestros comentarios. Sigamos aprendiendo juntos y mejorando nuestras vidas. 5. El mito de la perfección parental. Imagina por un momento que eres un malabarista en un circo. Mantienes todas las pelotas en el aire. El público aplaude, pero de repente, ¡zas!, una pelota cae al suelo. ¿El show se arruina? No necesariamente. De hecho, podría ser el momento más auténtico y memorable de toda la actuación. Carmen, nuestra querida protagonista, se encontraba en una situación similar. Había pasado años cultivando una imagen de madre perfecta, siempre paciente, siempre sabia, siempre en control. Era el superhéroe personal de sus hijos, capaz de resolver cualquier problema con una sonrisa. Pero, como bien sabemos, incluso los superhéroes tienen sus momentos de debilidad. Un día, mientras preparaba la cena, Carmen se cortó accidentalmente con un cuchillo. Nada grave, pero suficiente para que soltara una palabrota que haría sonrojar a un marinero. Sus hijos, que estaban en la cocina, se quedaron boquiabiertos. ¿Mamá diciendo malas palabras? ¿Mamá cometiendo errores? Era como si de repente hubieran descubierto que Superman usa calzoncillos por fuera del traje. El psicólogo Dr. Brad Bushman señala: los niños necesitan ver que sus padres son humanos. Esto les ayuda a desarrollar expectativas realistas sobre sí mismos y los demás. Así que, en lugar de disculparse profusamente o fingir que nada había pasado, Carmen decidió usar el momento como una lección. Chicos, dijo, mamá a veces comete errores y está bien. Lo importante es cómo respondemos a esos errores. Esta revelación fue como abrir una ventana en una habitación cerrada. De repente, el aire fresco de la autenticidad inundó la relación entre Carmen y sus hijos. Ya no sentían la presión de ser perfectos, porque mamá tampoco lo era. El doctor Brené Brown, investigadora y autora, afirma: la vulnerabilidad no es ganar o perder. Es tener el coraje de mostrarse y ser visto sin garantía de resultado. Carmen estaba mostrando ese coraje, y el resultado fue sorprendente. Sus hijos comenzaron a compartir más abiertamente sus propios errores y miedos. El pequeño Alejandro admitió que a veces se sentía tonto en la escuela. La adolescente Sofía confesó que le daba miedo no encajar con sus compañeros. Estas conversaciones, antes impensables, se volvieron parte de la rutina familiar. Pero ¿cómo mostrar vulnerabilidad sin perder autoridad? Es como bailar tango. Se necesita el equilibrio perfecto entre fuerza y flexibilidad.
Carmen aprendió a decir cosas como: "No tengo todas las respuestas, pero podemos buscarlas juntos". Esta frase, aparentemente simple, transmite humildad y disposición para aprender, sin renunciar al papel de guía. El psicólogo infantil Dr. Haim Ginott solía decir: "Los niños son como corchos en un mar de emociones adultas. Si los padres fingen ser perfectos, los niños se sienten como corchos tratando de mantenerse a flote en un mar embravecido de expectativas imposibles". Carmen también implementó lo que llamó momentos de crecimiento familiar. Cuando cometía un error, lo compartía abiertamente y discutía con sus hijos cómo podría hacerlo mejor la próxima vez. Es como tener una sesión de retroalimentación en el trabajo, pero con más abrazos y menos PowerPoint. Pero ¿qué pasa cuando los niños cuestionan las decisiones de los padres? Carmen aprendió a responder con honestidad. A veces los adultos también dudamos, pero hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos. Esta transparencia, lejos de socavar su autoridad, la fortaleció. Sus hijos la veían como una líder auténtica, no como una figura infalible e inalcanzable. El famoso pediatra Dr. Benjamin Spock dijo una vez: "Confía en ti mismo. Tú sabes más de lo que crees". Carmen descubrió que mostrar vulnerabilidad no significaba dudar de sí misma, sino confiar en su capacidad para aprender y crecer junto con sus hijos. 6. Los secretos familiares. ¿Cuándo revelar y cuándo proteger? Imagina por un momento que tu familia es como un castillo de naipes. Cada carta representa una verdad, una experiencia compartida. Pero ¿qué pasa si una de esas cartas amenaza con derrumbar toda la estructura? Carmen estaba a punto de enfrentarse a este dilema. Todo comenzó en una tarde de domingo, mientras Carmen limpiaba el ático. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontró una carta amarillenta. Al leerla, su mundo se tambaleó. Resultaba que su abuelo, a quien todos admiraban como un héroe de guerra, en realidad había sido un desertor. El doctor Evan Inverblack, experto en secretos familiares, afirma: "Los secretos pueden ser tanto protectores como destructivos. La clave está en entender su impacto en el sistema familiar". Carmen se encontraba en la cuerda floja entre la verdad y la protección. ¿Debería compartir esta información con sus hijos? Por un lado, siempre había predicado la honestidad. Por otro, ¿no era su deber proteger la memoria de su abuelo y la inocencia de sus hijos? El filósofo Immanuel Kant argumentaba que mentir es siempre moralmente incorrecto. Pero, ¿se aplica esto a los secretos familiares? Carmen no estaba tan segura. Decidió consultar con su amiga Sofía, psicóloga infantil. "Los niños son más resilientes de lo que creemos", le dijo Sofía. "A menudo es nuestro propio miedo el que nos impide ser honestos con ellos". Carmen recordó las palabras del escritor Mitch Albom: "Los secretos familiares son como un cáncer invisible. Crecen cuando nadie está mirando". Estaba permitiendo que este secreto creciera descontroladamente. Después de mucha reflexión, Carmen decidió compartir la verdad con sus hijos. Pero, ¿cómo hacerlo sin destruir la imagen que tenían de su bisabuelo? Aquí es donde entra en juego el arte de la comunicación. Carmen reunió a sus hijos y comenzó: ¿recuerdan todas las historias que les conté sobre su bisabuelo? Bueno, resulta que hay más en esa historia de lo que sabíamos. Les explicó que su bisabuelo, como todos nosotros, era un ser humano complejo, que tomó decisiones difíciles en tiempos difíciles, y que, a pesar de sus errores, seguía siendo parte importante de su historia familiar. La reacción de sus hijos la sorprendió. En lugar de decepción, mostraron curiosidad y empatía. «Wow, mamá», dijo Alejandro, «eso debió ser muy duro para él. ¿Crees que se arrepintió?». El doctor Dan Siegel, psiquiatra infantil, señala: «Cuando compartimos historias familiares complejas con nuestros hijos, les damos herramientas para entender la complejidad de la vida humana». Carmen descubrió que revelar este secreto no solo no destruyó la imagen que sus hijos tenían de su bisabuelo, sino que la hizo más rica y matizada. Les dio la oportunidad de discutir temas como el coraje, el miedo y el perdón. Pero, ¿qué pasa con los secretos que podrían ser genuinamente dañinos? Carmen aprendió que la clave está en evaluar el impacto potencial. Algunos secretos, como problemas de salud mental o adicciones en la familia,
pueden ser importantes de compartir para que los niños entiendan su propia historia médica. El psicólogo Carl Jung dijo una vez: «Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma». Al aceptar y compartir este secreto familiar, Carmen transformó lo que podría haber sido una sombra en una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, es importante recordar que no todos los secretos necesitan ser revelados. La privacidad también tiene su lugar en la familia. La clave está en distinguir entre secretos que protegen la privacidad individual y aquellos que podrían afectar el bienestar de la familia. Carmen implementó lo que llamó el test del impacto. Antes de revelar un secreto se preguntaba: ¿cómo afectará esto a mis hijos? ¿Les proporcionará información valiosa o solo les causará angustia innecesaria? El filósofo Søren Kierkegaard escribió: «La vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante». Carmen entendió que revelar secretos del pasado podía ayudar a sus hijos a vivir mejor hacia el futuro. 7. Las expectativas no expresadas. Un arma de doble filo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las palabras que nunca dijiste pueden moldear el destino de alguien? Imagina por un momento que tus pensamientos son como globos invisibles flotando sobre la cabeza de tus hijos. Cada esperanza, cada sueño que tienes para ellos, incluso si nunca lo dices en voz alta, de alguna manera encuentra su camino hacia sus mentes. Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pues resulta que no está tan lejos de la realidad. Carmen estaba a punto de descubrir cómo sus expectativas no expresadas habían estado influyendo silenciosamente en las decisiones de su hijo mayor, Alejandro. Todo comenzó cuando Alejandro, ahora en su último año de secundaria, anunció que quería estudiar arte en la universidad. Carmen se quedó sin palabras. No porque no apoyara la decisión de su hijo, sino porque siempre había imaginado que seguiría sus pasos en el mundo de los negocios. El psicólogo Abraham Maslow, famoso por su teoría de la jerarquía de las necesidades, dijo una vez: «Lo que un hombre puede ser, debe ser». Pero, ¿qué pasa cuando el debe ser de un padre no coincide con el quiere ser del hijo? Carmen se dio cuenta de que, sin saberlo, había estado proyectando sus propias ambiciones en Alejandro. Nunca le había dicho directamente que quería que fuera empresario, pero sus comentarios casuales sobre el éxito en los negocios y su entusiasmo cada vez que Alejandro mostraba aptitudes matemáticas habían sembrado la semilla de la expectativa. Las expectativas de los padres son como el agua para las plantas. Demasiado poco y el niño se marchita, demasiado y se ahoga. Carmen se preguntaba si había estado inundando a Alejandro con sus expectativas no expresadas. Pero, ¿cómo podemos guiar a nuestros hijos sin ahogarlos con nuestras expectativas? Es como caminar por una cuerda floja. Se necesita equilibrio, concentración y, sobre todo, saber cuándo dar un paso atrás. Carmen decidió tener una conversación honesta con Alejandro. Le explicó que, aunque nunca había sido su intención presionarlo, se daba cuenta de que sus expectativas no expresadas podrían haber influido en él. «Hijo», le dijo, «quiero que sepas que tu felicidad es más importante para mí que cualquier carrera que elijas». Esta revelación fue como abrir una ventana en una habitación cerrada. De repente, el aire fresco de la autenticidad inundó la relación entre Carmen y Alejandro. El joven admitió que había considerado estudiar negocios solo para complacer a su madre, aunque su verdadera pasión siempre había sido el arte. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo una vez: «El hombre está condenado a ser libre». En el contexto de la crianza, esto podría traducirse como: los hijos están destinados a elegir su propio camino. Carmen entendió que su papel no era dictar ese camino, sino iluminarlo para que Alejandro pudiera ver todas las opciones disponibles. Pero, ¿cómo podemos comunicar nuestras esperanzas sin que se conviertan en expectativas abrumadoras? Carmen aprendió a usar lo que ella llamó el método del espejo. En lugar de proyectar sus propios deseos, reflejaba las pasiones y talentos que veía en sus hijos. «Alejandro, me encanta cómo expresas tus ideas a través del arte. ¿Has pensado en cómo podrías desarrollar ese talento en el futuro?». El psicólogo Carl Rogers, padre de la terapia centrada en la persona, creía que el individuo tiene dentro de sí la capacidad y la tendencia de avanzar hacia la madurez. El papel de los padres, entonces, no es dirigir,
sino facilitar ese crecimiento natural. Carmen también implementó lo que llamó conversaciones de sueños. Una vez al mes, se sentaba con sus hijos a hablar sobre sus aspiraciones, sin juzgar ni dirigir. Estas charlas se convirtieron en un espacio seguro donde los chicos podían explorar sus intereses sin sentir el peso de las expectativas parentales. Pero, ¿qué pasa cuando los sueños de nuestros hijos nos asustan? Carmen aprendió a manejar su propio miedo e incertidumbre. Cuando Alejandro mencionó que quería viajar por el mundo antes de empezar la universidad, en lugar de expresar su preocupación, Carmen respondió: «Suena emocionante. ¿Cómo crees que esa experiencia podría enriquecer tu arte?». El famoso pediatra doctor Benjamin Spock dijo una vez: «Confía en ti mismo. Tú sabes más de lo que crees». Carmen descubrió que esta confianza se extendía también a confiar en sus hijos y en sus decisiones. 8. El tabú de las preferencias entre hermanos. Imagina por un momento que el amor de un padre es como un pastel. En teoría, debería haber suficiente para todos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando, sin darnos cuenta, empezamos a servir porciones de diferentes tamaños? Este es el dilema del favoritismo parental, un tema tan antiguo como la humanidad misma. Todo comenzó en una tarde de martes aparentemente normal. Carmen estaba en la cocina, preparando la cena mientras sus hijos, Alejandro y Sofía, hacían la tarea en la mesa. Sin pensarlo dos veces, Carmen soltó un comentario. «Alejandro, ojalá fueras tan organizado como tu hermana. Mira qué ordenados tiene sus cuadernos». El silencio que siguió a su comentario fue ensordecedor. Alejandro bajó la mirada, claramente herido, mientras Sofía se removía incómoda en su silla. Carmen, dándose cuenta tarde de su error, intentó rectificar, pero el daño ya estaba hecho. Un estudio realizado por la Universidad de California reveló que el favoritismo parental, incluso cuando es sutil o no intencionado, puede tener efectos duraderos en la autoestima y las relaciones entre hermanos. Los investigadores encontraron que los niños que percibían favoritismo hacia sus hermanos tenían más probabilidades de desarrollar problemas de comportamiento y dificultades en sus relaciones futuras. Pero, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa del favoritismo cuando, seamos honestos, a veces es difícil no notar las diferencias entre nuestros hijos? Es como intentar no pensar en un elefante rosa. Cuanto más te esfuerzas, más presente está. El doctor Daniel Siegel, reconocido psiquiatra infantil, sugiere un enfoque llamado parentalidad consciente. En lugar de negar nuestras preferencias o diferencias, debemos reconocerlas internamente y luego elegir conscientemente cómo responder. No se trata de ser perfectos, dice Siegel, sino de ser conscientes y reparar cuando cometemos errores. Carmen decidió implementar esta estrategia. Reunió a sus hijos y les dijo: «Chicos, cometí un error al comparar. Cada uno de ustedes es único y valioso a su manera. Me disculpo si alguna vez los he hecho sentir menos importantes». Esta conversación abrió la puerta a un diálogo más profundo. Alejandro admitió que a veces se sentía menos valorado, mientras que Sofía confesó la presión que sentía por ser la organizada. Carmen se dio cuenta de que sus comentarios, aunque bien intencionados, habían estado alimentando estas inseguridades. El filósofo griego Platón dijo: «Se puede descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación». Inspirada por esta idea, Carmen implementó noches de juego familiar donde cada hijo podía brillar en sus propias fortalezas. Alejandro demostró ser un estratega brillante en los juegos de mesa, mientras que Sofía sorprendió a todos con su creatividad en los juegos de palabras. Pero, ¿qué pasa cuando las diferencias entre los hermanos son realmente notables? El doctor Jaime Ginott, pionero en la comunicación entre padres e hijos, sugiere: elogia el esfuerzo, no el talento. En lugar de decir «eres tan inteligente», Carmen aprendió a decir «me impresiona lo duro que trabajaste en ese proyecto». Carmen también descubrió el poder de los momentos uno a uno. Dedicaba tiempo individual a cada hijo, adaptando las actividades a sus intereses particulares. Con Alejandro, exploraba museos de arte, mientras que con Sofía disfrutaba de tardes de cocina. Estos momentos no solo fortalecieron sus vínculos individuales, sino que también redujeron la necesidad de comparaciones. El psicólogo Alfred Adler, conocido por su teoría del orden de nacimiento,
nos recuerda que cada niño en la misma familia vive en un ambiente diferente. Carmen entendió que su tarea no era tratar a sus hijos de manera idéntica, sino asegurarse de que cada uno se sintiera igualmente amado y valorado. 9. El poder del silencio sabio. Imagina por un momento que tus palabras son como piedras que lanzas a un estanque. Cada una crea ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver. Pero, ¿qué pasa si dejas de lanzar piedras y simplemente observas el agua en calma? Esta es la esencia del silencio sabio, el secreto más poderoso que Carmen descubrió en su viaje como madre. El emperador estoico Marco Aurelio una vez escribió: «No digas nada que no sea necesario». Parece simple, ¿verdad? Pero en un mundo donde constantemente nos bombardean con información, donde sentimos la presión de tener siempre la respuesta correcta, el silencio se ha convertido en un arte perdido. Carmen se dio cuenta de esto una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín. Estaba a punto de intervenir en una discusión entre ellos cuando algo la detuvo. «¿Y si solo observo?», pensó. Para su sorpresa, los niños resolvieron su conflicto sin su intervención. Fue como si hubiera descubierto un superpoder oculto, el poder de no decir nada. El psicólogo Carl Rogers, pionero de la terapia centrada en el cliente, solía decir: «El mayor regalo que puedes dar a alguien es la atención sin juicio». Carmen comenzó a aplicar este principio en su hogar. En lugar de apresurarse a dar consejos o soluciones, simplemente escuchaba. Y algo mágico comenzó a suceder. Sus hijos empezaron a abrirse más. Compartían sus pensamientos y sentimientos sin miedo a ser juzgados o interrumpidos. Carmen se convirtió en su confidente, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Pero, ¿cómo podemos implementar este silencio sabio en nuestra vida diaria? Aquí tienes una guía práctica. 1. La regla de los 5 segundos. Antes de responder a cualquier cosa, cuenta hasta 5 en tu mente. Este pequeño retraso te da tiempo para pensar si realmente necesitas decir algo. 2. La técnica del espejo. En lugar de dar tu opinión, refleja lo que tu hijo está diciendo. Parece que te sientes frustrado por esa tarea. Esto les ayuda a procesar sus propias emociones. 3. El poder de la pregunta. En lugar de dar respuestas, haz preguntas. ¿Qué crees que podrías hacer en esa situación? Esto fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 4. Momentos de silencio compartido. Dedica tiempo a actividades silenciosas con tus hijos, como dibujar o simplemente sentarse juntos en el jardín. El silencio compartido puede ser tan poderoso como una conversación profunda. 5. La pausa reflexiva. Cuando tu hijo te cuente algo importante, tómate un momento antes de responder. Di algo como: «Eso suena importante. Déjame pensar en ello por un momento». Esto muestra que valoras sus palabras y las consideras cuidadosamente. Un estudio realizado por la Universidad de California reveló que los niños cuyos padres practicaban la escucha activa y el silencio reflexivo mostraban niveles más altos de autoestima y habilidades de comunicación. Es como si el silencio de los padres creara un espacio para que florezca la voz interior de los hijos. Carmen notó cambios sorprendentes en su familia. Alejandro, que antes era reservado, comenzó a compartir más sobre sus proyectos de arte. Sofía, que solía buscar constantemente la aprobación de su madre, empezó a tomar decisiones con más confianza. El silencio de Carmen había creado un jardín donde sus hijos podían crecer y florecer a su propio ritmo. Pero, ¿qué pasa cuando realmente necesitas decir algo? El filósofo Epicteto nos recuerda: fuimos creados con 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando Carmen hablaba, sus palabras tenían más peso porque eran cuidadosamente elegidas y oportunas. Implementar el silencio sabio no significa convertirte en una estatua muda. Es más bien como ser un director de orquesta. Sabes cuándo hacer un gesto sutil y cuándo dejar que la música fluya por sí sola. Reflexiona sobre tu propia comunicación familiar. ¿Estás creando un espacio donde tus hijos se sientan seguros para expresarse? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: «Merezco una vida feliz». Así sabré quiénes son los victoriosos que llegaron hasta el final del video. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este en el futuro. Comparte este video con tus seres queridos para que puedan implementar esta sabiduría desde hoy mismo. Y, si te gustaría apoyar el canal,
considera hacerte miembro exclusivo. Te dejo un enlace en el comentario fijado para que descargues mi nuevo ebook. Ahora haz clic en este video para seguir nutriendo tu mente de sabiduría. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.